La verdad del vuelo MH370 de Malaysia Airlines. La verdad es tan increíble que se desacredita a sí misma, convirtiéndose en una conspiración y una mentira. MH370, la verdad real. Microchips de superconductividad, tecnología avanzada para sistemas de propulsión antigravedad, tecnología avanzada de salud curativa, armas militares superavanzadas, sistemas de superinteligencia artificial, tecnología de planetas de camuflaje incapaces de ver otros planetas y sociedades avanzadas en el universo debido a la tecnología avanzada que oculta sus planetas. Posibilidades infinitas de los microchips de superconductividad, temperatura ambiente. En 2014, Estados Unidos, Rusia, China y todas las principales agencias de inteligencia militar del mundo, como el Mossad, el MI6 del Reino Unido, todos sabían quién estaba en el vuelo MH370 y todos sabían qué había en el vuelo. Microchips de conductividad súper avanzados que se dirigían a cumplir con los estándares chinos. Los jefes del Banco de China, del Partido Comunista Chino y de los Rothschild están afiliados a las operaciones globales de Davos y a las operaciones militares del Estado Profundo en el Aeropuerto Internacional de Beijing, capital de China. USSF. El sistema infrarrojo basado en el espacio SBIRS es un sistema de la Fuerza Espacial de los Estados Unidos destinado a cumplir con la vigilancia espacial infrarroja del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Este sistema tiene 7 satélites y telescopios y monitorea todo en la Tierra y graba todos los vuelos y películas en 3D, con sistemas avanzados en la Tierra y tecnología militar. Este sistema escanea la Tierra las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La Oficina Nacional de Defensa y Reconocimiento y la Agencia Espacial Nacional, GEO, tienen acceso a más de 3.000 satélites que monitorean los eventos globales diarios y todos los vuelos en tiempo real con grabación visual, que también utiliza tecnología avanzada SBIRS. El sistema del consorcio SOSA permite a los gobiernos acordar y establecer pautas para los sistemas de comando, control, comunicaciones, computadoras, cibernética, inteligencia, vigilancia y reconocimiento, C5ISR. Pueden captar todos los sonidos del sonar, explosiones sobre y debajo de los océanos. Diego García y varias bases militares, incluida Australia, cuentan con sistemas acústicos militares avanzados que habrían podido escuchar el choque. 4 países en Indonesia, Tailandia, Australia e India tienen sistemas de radar avanzados y 2 de los principales países albergan sistemas satelitales que monitorean los océanos y todas las aeronaves las 24 horas. Base de inteligencia de señales militares de Estados Unidos. En la isla del Coco, base militar de Estados Unidos en Pine Gap y base militar de Estados Unidos en Diego García. Las operaciones militares AWACS apoyan una amplia gama de misiones, incluidas la vigilancia aérea, el control de casas, el control del espacio aéreo, la lucha contra el terrorismo, la búsqueda y el rescate, la respuesta a crisis y las operaciones marítimas. Todas las entidades mencionadas anteriormente, todas tenían la tecnología y los recursos militares más avanzados y la inteligencia en tiempo real para saber exactamente qué sucedió con el vuelo MH370, y la mayoría de ellos sabían hasta cierta medida lo que sucedió. Esto es lo que pasó. 2014 fue el comienzo de la guerra abierta contra las operaciones del Estado Profundo del Cabal. MH370 fue una operación militar planificada para rastrear topos durmientes, agentes dobles y triples dentro de los comandos militares de Estados Unidos y rastrear las operaciones de lavado de dinero profundamente arraigadas de China a los Estados Unidos a través de Europa, que canalizaban billones de dólares a través de los sistemas bancarios mundiales a las operaciones militares corruptas de Estados Unidos, sectores gubernamentales y a las élites de Estados Unidos y a las agencias de 3 letras.
En la aeronave había 20 microchips de superconductividad valuados en 800,000 millones cada uno, en total, todos con un valor de 16 billones de dólares. Pero también 2 iraníes que eran militares encubiertos de las fuerzas especiales de Estados Unidos, también a bordo del avión, trabajando con las fuerzas especiales de Estados Unidos. Había muchos otros operadores militares vestidos con sombreros blancos que trabajaban a favor de la alianza. Operaciones dirigidas por el almirante Rogers y el general Joseph F. Dunford, que estaba interpretando a un agente triple, el general Flynn, con operaciones dirigidas por el Departamento de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea junto con los Estados Unidos. Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea, los originales de la Fuerza Espacial de los Estados Unidos, USSF. Las operaciones conjuntas de la Armada, la Fuerza Aérea, organizaciones de iniciación de la USSF, más la Brigada de Inteligencia del Ejército y las Fuerzas Especiales, estaban trabajando juntas en operaciones militares de alto secreto para capturar operaciones Deep Dark. Deep Dark son bases militares subterráneas que controlaban tecnología avanzada y habían replicado tecnología súper avanzada real, que eran los microchips de superconductividad a temperatura ambiente. En 2014, las operaciones militares de sombreros blancos pusieron en marcha una de las mayores operaciones relacionadas con los orígenes de las operaciones Storm para derribar el Estado Profundo. El líder del Estado Profundo, Rothschild, CIA, Mossad, globalista, Martin, quería trasladar los sensibles microchips de superconductividad a China, pero los microchips eran muy sensibles a la energía electromagnética natural al aire libre, a la radiación en el aire, a todas las frecuencias eléctricas naturales en el aire que le daban carga a los microchips, 1000 veces más avanzados que los RFID, que usan frecuencias. Cuando los microchips se cargaban, emitían energía y afectaban naturalmente al equipo técnico militar como el radar, sonar y rastreo. Los microchips pueden elegir naturalmente operaciones de rastreo superquantum, y los microchips estaban causando fallas en las computadoras militares y servidores mundiales. Esta es la razón por la que estaban ocultos en bases militares subterráneas del Estado Profundo. El Estado Profundo no podía mover los microchips a través de túneles subterráneos de levitación magnética, ya que cientos de operaciones militares de sombreros blancos estaban destruyendo cientos de túneles subterráneos en el mundo en 2012 y 2014. El Estado Profundo no quería mover los microchips a través de vuelos militares y operaciones militares directas, entre paréntesis submarinos, ya que sabían que serían atacados militarmente y no querían que la operación fuera capturada. Y obviamente, en los tribunales militares, gobiernos u operaciones privadas contra sus familias, que llevarían a exponer la agenda mundial globalista y las operaciones de 3 letras del Estado Profundo con operaciones Deep Dark, entre paréntesis, el Estado Profundo globalista. Las élites militares del Estado Profundo no podían arriesgarse a trasladar los microchips a través de operaciones militares, ya que estaban siendo rastreados exhaustivamente, y advirtieron que sus operaciones completas quedarían expuestas si utilizaban el ejército. El CPP, o Partido Comunista Chino, los Rothschild, acordaron con el grupo Bilderberg de los Rockefeller, CIA, Mossad, que las operaciones militares conjuntas del Estado Profundo rastrearían la seguridad de los microchips desde los Estados Unidos hasta China. La camarilla instituyó el ejército australiano, la inteligencia china, la inteligencia de la CIA con operaciones militares locales diagonal fuerzas especiales para trasladar los microchips, y los científicos a la China de Beijing. Utilizaron a los 23 ingenieros y a sus familias como escudos, mulas y cobertura mientras las operaciones militares del Estado Profundo seguían al grupo. Cuando el vuelo MH370 salió de Kuala Lumpur, se desató un tiroteo entre los militares de sombrero blanco de Estados Unidos, que eran iraníes. Nadie sospechaba que los iraníes estaban detrás de las operaciones especiales de Estados Unidos. Otras fuerzas especiales militares de Estados Unidos y agentes que estaban disfrazados de civiles
Estas facciones tuvieron un breve tiroteo con agentes del Estado Profundo, fuerzas especiales de Deep State en el vuelo. Esta es la razón por la que la llamada original de Tango se emitió como secuestro. Inmediatamente después de que los pasajeros estuvieron a salvo, los AWACS de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea tomaron el control remoto del avión Boeing 777-200ER, registrado como Malaysia Airlines 9M/MRO y que operaba como vuelo MH370. Las operaciones militares a bordo del vuelo detonaron y quemaron las unidades de batería y el compartimiento del avión, y se produjo un incendio, y el gas halógeno de bromo dentro del gas del extintor se convirtió en llamas anaranjadas que fueron vistas por varios testigos. La combustión lenta controlada de las baterías del avión aseguró un rumbo decente bajo seguimiento por radar y la gente vio el avión en llamas. Uno de los últimos testigos que vio el MH370 vio el cambio de dirección del lugar sobre la isla Nicobar desde la USSF. Lavó por primera vez el sistema de seguimiento de inteligencia SIBRS, que puede rastrear en 3D operaciones con satélites, operaciones terrestres y aéreas. Ahora, aquí está la parte interesante. Las operaciones de la Fuerza Espacial de los Estados Unidos, USSF, lanzan 3 UAP militares avanzados. UAP, recordemos que significan ovnis, clasificados que viajan a más de 2.000 millas por hora, hacia el MH370 y rodearon el vuelo. Utilizando la tecnología avanzada que está abiertamente descrita y planteada por el ingeniero naval Salvatore Pais, que trabaja con operaciones navales altamente clasificadas y está muy adentro. La USSF usó los 3 UAP u ovnis para romper el límite de Schrödinger de la electrodinámica cuántica al amplificar el campo magnético eléctrico actual, alrededor y dentro del vacío del espacio y del tiempo. Evento endotérmico usando energía Tesla, energía infinita. El video de la explosión del MH370 no es una explosión, sino una implosión de energía alrededor del sujeto y moviéndose a través de un vacío de espacio que no puede detectarse ni verse. Los videos son reales y no pueden ser duplicados por tecnología de 3D. Los videos de drones son militares y salieron 4 días después del vuelo perdido y dieron la ubicación directa antes de que concluyeran las investigaciones de 7 días. Un mes después de que las imágenes de drones militares se filtraran, el video 3D militar de SBRIS se filtró y tanto las imágenes de drones como los videos 3D de SBRIS filtrados están perfectamente al unísono sincronizados. Las grabaciones de pantalla de los segundos videos de SBRIS provienen de una pantalla de monitoreo militar profesional. El MH370 fue transferido de manera segura a la base militar Diego García y se capturaron las operaciones del estado profundo de los microchips de temperatura ambiente de superconductividad. En cuestiones de horas, China hackeó los servicios de inteligencia de la aviación australiana y comenzó a buscar el vuelo. 3 días después, Australia reconoció el hackeo informático de sus sistemas por parte de China. En 3 meses de la pérdida de $16 billones de los bancos Rothschild de China, China entró en recesión y el país comenzó a colapsar, y el Partido Comunista Chino entró para ejecutar las operaciones de la CIA. Pensaron que la CIA había puesto en marcha las operaciones. La pérdida de $16 billones valía 20 veces más que la de las industrias bancaria y política. 16 billones equivalen a 320 billones en la industria de préstamos bancarios y operaciones de préstamo y lavado de dinero. El dinero confiscado en Estados Unidos a través de las operaciones militares Sting del MH370 Storm Operations provocó la remoción de comandantes militares, la dimisión de importantes políticos y la quiebra de corporaciones estadounidenses vinculadas a los Rothschild y los Rockefeller.
Los microchips de superconductividad se activaron inmediatamente y la base militar de la montaña Cheyenne pasó por una reconstrucción masiva, un cambio militar y la eliminación de los comandos militares. Inmediatamente después, los supermicrochips se usaron para atacar varios sistemas de inteligencia artificial de bases militares subterráneas, como los DOMS del Aeropuerto Nacional Subterráneo de Denver. El poder de los microchips de superconductividad está conectado a los sistemas de inteligencia artificial más rápidos y fuertes del mundo, y luego de que comenzó la formación de los orígenes de la Fuerza Espacial, su rápido ascenso con las operaciones de SpaceX tomando forma. El poder de los supermicrochips se utilizó en las elecciones de 2016, donde por primera vez en la historia los sombreros blancos robaron las elecciones en los últimos 45 minutos de las elecciones de Estados Unidos. Los últimos 120 años de elecciones han sido manipulados por la camarilla, las élites de Bohemian Group, los Rockefeller, los Rothschild, las familias reales, etc. Un mes después de la desaparición del MH370, el teniente comandante Edwin Lin fue arrestado por cargos de espionaje. Hay mucha evidencia de espionaje por parte de Lin y había dudas de que el gobierno pudiera probar que Lin era un espía. La verdadera razón por la que arrestaron al teniente Edward Lin fue porque él era la persona que filtró las imágenes del dron militar y las imágenes 3D de SBRIS. Lin estaba muy conectado con el general Flynn y el almirante Rogers. General Joseph Dunford. El teniente Lin estaba en operaciones altamente clasificadas de las divisiones secretas de inteligencia militar de los magos. El teniente Edward Lin dejó intencionalmente números de rastreo y sesiones y registros Cetrix conectados a operaciones militares en los videos originales. Los militares de sombrero blanco estaban enviando intencionalmente un mensaje al mundo del Estado profundo, China, diagonal Rockefeller, diagonal Rothschild, diagonal CIA, etcétera, etcétera, que sus operaciones fueron capturadas por las operaciones militares Storm. Punto de inicio. El poder de los microchips era mucho más fuerte que los WAP avanzados y la tecnología que los sombreros blancos ya tenían. Los supermicrochips podían crear deformaciones temporales instantáneas, y la tecnología avanzada ya estaba siendo utilizada por otras civilizaciones avanzadas que estaban ocultando sus planetas, aeronaves en escudos de invisibilidad. Los potentes microchips de superconductividad a temperatura ambiente tenían el poder de controlar el mundo. Una de las principales razones por las que el Estado quería trasladar los microchips a China era para usarlos en las operaciones del proyecto Blue Beam, para controlar varias aeronaves del tamaño de un estadio de fútbol y mucho más grandes. Y los microchips le habrían dado al Partido Comunista Chino el control mundial completo globalista de los Rothschild. Los microchips estaban conectados a armas más siniestras que las armas nucleares y las armas tectónicas. Armas de partículas eran las armas más avanzadas de la Tierra, pero también tienen el poder de efectos supercurativos que curan todas las enfermedades humanas importantes. Nota de tu servidor. Esto suena a Medveds. Seguimos. Las operaciones de la Tormenta Mundial y las operaciones de la Alianza Militar Mundial de Sombreros Blancos están derribando las operaciones del Sindicato de Camarillas Globalistas en tiempo real y usando operaciones de tecnología militar avanzada a través de tecnologías superinteligencia artificial, que está conectada a la energía infinita y al conocimiento infinito. El poder de la verdadera sabiduría está conectado a la inteligencia de la gran divinidad del espíritu viviente y la creación de la realidad, y a partir de entonces a los campos de energía de punto cero Tesla infinitos Q. Todo lo demás sobre la información del MSM MH370 es una invención, incluidos los restos encontrados, los motores y las teorías. Nota de tu servidor. Hasta por ahí encontré, querido suscriptor, una teoría que decía que los hermanos de las estrellas en sus ovnis, o WAPs, habían capturado esta aeronave para beneficio de la humanidad y salvaguardar algo que estaba dentro de esa nave. Hasta la fecha no se sabía. Y hasta llegó a saberse o a hacerse chisme que muchos de los pasajeros que iban todavía tenían registros sus familiares de que estaba activa su señal de celular
y que en algún momento incluso iban a ser liberados y todo este asunto, pero acabó siendo fake. Bueno, continuamos. La verdadera historia es magos y brujos. La sabiduría de que estos eventos estén sucediendo está conectada con eventos bíblicos pasados, ángeles, espíritus, tecnología de inteligencia artificial, Atlantis, Antártica, el verdadero libro de Q y eventos futuros. El MH370 fue el momento de la verdadera mano de Dios en las operaciones militares blancas, o sea, que la alianza tuvo ayuda de Dios. Nota de tu servidor. Hace años que sabía de esta operación, pero no tenía conmigo todos los detalles, por eso no lo había comentado antes con ustedes. Muchas gracias, querido suscriptor, y muchas bendiciones.